honor tenerte aquí y para mí, qué suertuda yo de poder tener, aunque sea un poquitito de tiempo contigo. Un Es- placer muy grande y encantado de estar en la revista Lee Más y de poder hablar de preguntas existenciales en una librería como Gandhi, que admiro mucho. sí, es una belleza y nosotros de tenerte aquí, es un honor de verdad. Digo, me encantaría poder tener más tiempo para ir pregunta por pregunta, pero no podemos. Pero para eso, nuestros lectores esperemos que lean este libro que a mí se me hace que es magnífico. ¿Va? A ver, vamos a empezar por la pregunta de que existen dos tipos de personas, ¿no? Sí, Las personas que no se cuestionan nada y van por la vida así nada más, y las personas que sí nos cuestionamos, porque yo estoy de lado contigo de que sí nos cuestionamos. sí, Entonces, hay personas que funcionan con la inercia, ¿no? Que ujú, van con el piloto automático y que se mueven en una zona de confort muy pequeñita y que cualquier cambio, cualquier alteración les supone una gran ansiedad, ¿no? Entonces estas personas prefieren quedarse con un estilo de vida y con una situación que no les gusta, que no les llena, a arriesgarse a actuar y a hacer cosas. Entonces estas son las que no se hacen preguntas, ¿no? Y que siguen por el raíl de la cotidianidad sin haberle gustado a veces ni al principio. Y las otras, que tú ahora me hablabas, son las que se atreven a hacerse preguntas incómodas y las que se desafían a sí mismas, porque esas preguntas muchas veces nos llevan a tomar decisiones, ¿no? Y eso puede dar vértigo, pero luego siempre es para bien. es correcto, el escucharte a ti para hacia dónde vas, ¿no? En qué momento de tu vida empezaste a escuchar esa parte? ¿Desde chiquitito o más Sí, grande? a ver, de chiquitito yo era una persona muy encerrada dentro de la nuez, muy nostálgica, muy tímido. Entonces yo estaba siempre en mi habitación leyendo, escuchando música, escribiendo y no pensaba que tuviera el control sobre mi vida, ¿no? Y no fue quizás hasta los 14, 15 años que fui a un instituto, a una prepa, que decís por aquí, Ajá. muy diferente a todo el ambiente donde yo había estado antes, donde habían chicos y chicas, era la época de la New Wave, los New Romantics, los punks. Entonces ahí vi que podía empezar a tomar decisiones, ¿no? Si me unía a una tribu o a la otra, si salía, si no salía. Luego con 16, 17 empiezas a organizar los primeros viajes. Y ahí vi, yo diría, mi primer propósito en la vida, que fue de viajero, básicamente. Ok, muy bien. Y a ver, ¿cómo te sientes de poder tener la habilidad de compartir y transmitir todo esto que ya sabes al mundo? Porque le estás ayudando a un montón de personas. Pues esto es algo totalmente inesperado. La vida tiene planes misteriosos para nosotros, en el sentido que tú crees que vas en una dirección y de repente te ponen en una encrucijada y te muestran opciones que tú no sabías que tenías, ¿no? Porque yo estudié una carrera de letras, filología alemana, y ahí parecía que solo habían dos salidas, que era ser profesor de idiomas, que ya lo fui durante un par de años o tres, o trabajar de traductor o trabajar en el mundo editorial, que lo hice también. Pero yo no pensé en aquel primer momento que acabaría escribiendo y mucho menos que acabaría dando charlas, que acabaría estando en tantos países, ¿no? Divulgando todo esto. Entonces ha sido como una concatenación de causas y efectos, un efecto mariposa muy, muy largo, que al final me ha llegado hasta aquí sin que yo tenga la impresión de que tomé ninguna decisión, ¿no? Sino que la vida me ha ido llevando a los lugares donde podía ser más útil. Qué maravilla lo que dices, porque luego muchas veces queremos controlar, ¿no? El deber ser, por ahí tengo que ir, ¿no? Entonces, y el dejar llevarte también por donde te lleve la vida. Es Sí, una joya, porque has escrito infinidad de libros. y muchos libros para niños, para adolescentes, para adultos, de novela, de ensayo, en coautoría, solo. Sí, he tenido muchas aventuras literarias y la última es el libro que has enseñado, que yo también lo tengo aquí. Mira, esta es la tercera edición en España, que Ajá. es Preguntas Existenciales, que han salido 3 ediciones en 3 meses. Y eso para una editorial como Kairos, que es de libros de fondo, de libros así muy de sabiduría perennis, es un gran Ajá. éxito. Y estoy muy contento por los editores que confiaron en este proyecto y que ahora les da una alegría el hecho de que el libro se va reeditando y se va reponiendo y se mueve, ¿no? Lo que quiere al final el autor y un editor es que el libro se mueva,
que la gente se lo preste, que se hable de ello. Es que aparte es una lectura muy fácil, porque lo pones perfectamente en 20 Sí, preguntas, ¿no? pero Que uno eso diría, viene de formación profesional. Mira, de hecho, mi impulso inicial para escribir este tipo de libro me vino siendo editor. Yo trabajaba en un sello de autoayuda y psicología y espiritualidad, donde había muchos libros que me llegaban a la mesa, a veces eran traducciones, a veces eran originales, de temas muy concretos, ¿no? Pues no sé, los temas podían ser el apego o aromaterapia o no sé. Entonces, yo corrigiendo los libros, editándolos, yo a veces pensaba, 300 páginas y realmente lo que hay que decir aquí se puede decir en una página. Y lo otro es paja, pura paja, ¿no? Sí, ¿no? Repetición, insistir, ejercicio, notas al pie, otro testimonio, pero en realidad, entonces yo ahí empecé a pensar en una manera de escribir libros en los cuales dentro de un capítulo hubieran muchos subcapítulos con temas distintos, que no fuera ir y volver siempre a lo mismo, y intentando que no hubiera de más ni de menos, sino que se contara lo que había que contar y preferiblemente a través de historias, porque eso es más entretenido de leer y es más fácil de retener también, cuando te cuentan algo a través de una anécdota, de un testimonio, de un caso. Entonces, ahí se empezó a forjar, digamos, el estilo que yo aplicaría tiempo después. pues es una maravilla, porque es muy fácil. Y tienes ahí las palabras que, bueno, frases que dicen otras personas y demás, y eso es muy gratificante también, ¿no? Eso Y es muy esa es útil. la idea, ¿no?, que yo tenía. Lo que yo quería era que, así como los libros de espiritualidad muchas veces suelen ser densos y a la gente le cuesta, que fuera realmente entretenido y que tú leyeras cada capítulo como quien lee el capítulo de una novela y que eso tirara de ti. Sí, pues lo has hecho muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo lo he Muchas disfrutado un gracias. montón. Y aquí hablas de 20 preguntas existenciales. ¿Había una 21, una 22, una 25 o tuviste que De cortar? hecho, en mi primera selección quizás puse 17 y 18. Ujú. Y entonces pensé, mira, 20 va a ser más bonito. Y ahí empecé a hacer algún cambio. Una la desdoblé en dos porque veía que eran temas distintos uno del otro, ¿no? Entonces fue viniendo de esta manera y pensé, bueno, como hice un primer capítulo, demuestra que era el de hay alguien ahí. Entonces pensé, esto, mira, cada capítulo tiene más o menos entre 8 y 10 páginas. Creo que 20 capítulos estará muy bien. Y así me puse el objetivo. Hice el índice y a partir de ahí, pues a escribir cada día. El Bien, primer capítulo lo escribí en Mexicali, estando bien, en Mexicali, bien. estando a 52 grados lo escribí. Sí, estando en una fundación donde trabajo y colaboro, que están en Mexicali y Tijuana. Yo había llegado ahí y tenía que empezar al día siguiente, entonces en la habitación que me habían dejado me puse a escribir ese primer capítulo que empieza con el chiste de Eugenio. Qué maravilla. Qué Sí, mira, maravilla. una Qué curiosidad. corto. El julio pasado, fue en julio pasado en Mexicali, en la Baja California. Vaya, qué rápido escribes tú. Qué maravilla. Bueno, Qué don de no, a ver, palabra. un capítulo de estos, a ver, en la escritura de un libro, sobre todo un libro que es de texto, como este de ideas, de contenidos, hay dos cosas. Primero, la documentación, que se tarda más en buscar qué es lo que quieres decir que en escribirlo. Una vez tienes toda la documentación y la has colocado en bruto en tu documento de Word, escribir un capítulo así, igual los primeros tardas un poquito más. Igual el primero estuve 3 o 4 días haciendo diferentes versiones, porque tenía 7 páginas, 8. Igual en los últimos, quizás si lo tenía muy, muy claro, un capítulo lo escribía en un día, si ya lo tenía todo. Eso es como una carrera de fondo, una maratón que, al contrario de lo que pasa con las maratones, que vas cada vez más lento, aquí tienes más claro lo que quieres decir. Sí, bueno, es un gran tip para escribir. Muy bien, Y hablando de esos capítulos, me voy a ir al primero y al último, muy bien. ¿no? Entonces, en el primero es, ¿hay alguien ahí? Y luego escribes todo el resto de los capítulos y al final, y si no hay nada, se me hace una Claro, joya. exacto, se cierra el círculo, ¿no? Porque empezamos, Mm. hay alguien ahí a través de esta historia, de una entrevista que hago con una cristiana convencida, las películas de Bergman, Francisco de Asís,
científicos, ¿no? Bueno, pues diferentes versiones, diferentes. Y al final volvemos un poco al inicio y es algo que está muy relacionado con la idea de Dios. La gente que cree en Dios creen en otra vida, ¿no? O creen en reencarnaciones o creen en una continuación. Y quien duda o no lo sabe o está seguro de que no, pues quizás piensa que no hay nada y que aquí se acaba todo, ¿no? Entonces pensé que era una buena manera de cerrar una historia empezada a 192 páginas atrás. Y a mí se me hace magno porque al final esa es como que la mera pregunta existencial, ¿no? Esas dos existencias, de que si hay algo más, ¿no? Sí, que son preguntas existenciales que quizás nos hacemos cuando somos niños Ujú. y cuando somos preadolescentes. Luego yo diría que a mitad de la vida a uno, pues que le da igual, según cómo, si hay o no hay o qué habrá después. Y quizás cuando llegamos hacia el final, más que preguntárnoslo, hay gente que tiene una idea clara de lo que espera encontrar y otra que no espera nada. Yo, mira, quizás cambie con el tiempo, pero yo siempre digo, cuando me muera, tiradme a un container, porque no espero otra vida después de esta. No gastéis No, dinero en un entierro. yo ya cumplí, yo ya estoy bien. Exacto. Muy bien, y platicas en este tu libro de 20 preguntas existenciales también lo que es el Ikigai, ¿lo dije bien? Sí, lo has dicho muy bien. Lo dije bien, que es la razón del ser, ¿correcto? Sí, es una expresión japonesa muy bonita que Ujú. se traduce como razón de ser, propósito vital y de manera así más libre como el motivo por el que te levantas de la cama por las mañanas, ¿no? O sea, es aquello que te impulsa a seguir viviendo cada día un día más. Y este tema que yo tengo como tres libros escritos sobre esto con Héctor García. Este es el de ejercicios. Antes Ah, hubo uno que es rojo, que es en el que explicamos nuestro viaje, las entrevistas a los ancianos, y uno de ujú. adolescentes que tenemos incluso, el pequeño Ikigai. Y en el capítulo 3 pues aquí lo dedico al propósito, ¿no? Porque creo que es algo que está muy en boca de todo el mundo, ¿no? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Para qué he venido? Yo creo que tanto si eres joven como si estás a mitad de la vida o no sabes en qué parte del camino estás, es una pregunta recurrente que va apareciendo, ¿no? Sobre todo cuando hay una crisis como la que ha habido con la pandemia, donde todo se mueve, hay gente que empieza a trabajar desde casa y se empieza a plantear si es eso lo que quiere hacer, si quiere cambiar, si desearía dejar la ciudad para irse a vivir al campo. Pues bueno, todo eso es lo que nos hace humanos, ¿no? Y ir interrogándonos todo el tiempo. Correcto, correcto. Y también, por ejemplo, hablas del sufrimiento también, ¿no? Que es Sí, parte de la vida. Entonces, este, sí hay, obviamente, sufrimiento y demás, y sí se puede ser feliz, ¿no? ¿Cómo dices tú manejar esos momentos? sí, el sufrimiento, claro, el sufrimiento es interpretación, ¿no? Porque todos lo hemos visto, que un mismo dolor, una misma cosa que sucede, vamos a poner un caso muy práctico y muy sencillo. Un ascensor que se queda entre dos plantas y hay tres personas dentro. Pues igual hay uno que se echa a reír y suelta chistes y se acuerda del camarote de los Marx. Hay otro que es neutro, igual está un poco inquieto, y hay otro que tiene una crisis de angustia. Y el hecho es el mismo. Entonces, lo que cambia es la interpretación, lo que se cuenta a la mente. Uno lo encuentra la más divertido, el otro lo ve como un pequeño percance y el otro piensa que corren en riesgo su vida y que se va a ahogar, ¿no? Pues como eso todo en la vida, ¿no? Cualquier drama pequeño o grande que suceda, hay muchas maneras de modularlo según quiénes somos nosotros en este momento de la vida. Exactamente, según quiénes somos nosotros en este momento de la Sí, vida, porque porque creo que vamos es cambiando, importante. ¿no? Vamos Ajá, cambiando, sí. pero, Entonces, y a veces vamos para mejor y a veces no. Hay el cuento este de Jorge Bucay, el médico argentino del elefante atado a la estaca, ¿no? Que un niño ve un elefante enorme atado a una estaca minúscula y que no se mueve, ¿no? Y dice, papá, ¿por qué no se va este elefante? Si dando un golpe de pata arrancaría la estaca. Y el papá le dice, porque este elefante lo pusieron cuando era muy chiquito, en ese momento lo intentó y no pudo y no sabe que ahora es otro, que ahora es alguien que tiene mucha más fuerza que antes. Entonces eso nos sucede a todos, ¿no? Pues no sé, personas que han fracasado en el amor y que de repente piensan que el amor ya no es para ellos. Pues quizás en otra etapa, ahora sí, porque estás preparado para eso, ¿no? Y eso en todos los ámbitos vitales, básicamente. sí, cómo nos vemos nosotros si nos viéramos a través de los ojos de las personas que nos aman,
sería totalmente Sí, diferente, ¿correcto? sí, si nos aman bien, sí, porque Exactamente. hay personas que nos aman, pero nos ven desde una disminución, ¿no? De que somos personas que dependen de ellas o que nos predeterminan con una mirada que es restrictiva. Correcto, y hay que salir de esas Hay que creencias salir de eso. para poder ser el ser que venimos a ser. Exacto. En este mundo actual, que nos vende la felicidad material, ¿no? Y esa aspiración a la perfección digital, porque la perfección digital no existe, ¿no? Porque hay filtros y demás, eso nos puede llevar a mucho vacío interior. Y ahorita es como que un asunto fuerte con la gente, sobre todo con adolescentes y jóvenes y todo, que tienen que aspirar a llegar a eso, ¿no? ¿Cuál es tu opinión para contrarrestar eso? O sea, ¿cómo podrías combatir esa parte? Sí, a ver, empezar por el hecho irrefutable de que la perfección no existe, ¿no? Los japoneses tienen una expresión muy bonita que se llama wabi-sabi, que es la belleza de la imperfección, y ellos dicen que las únicas cosas bellas y reales son las que se parecen a la naturaleza. Y en la naturaleza nada es perfecto, nada está terminado y nada es para siempre, ¿no? Por lo tanto, por mucho que aspiremos a la perfección, nunca la encontraremos. Y, y nada más falso que estas fotos que se ven en las redes sociales, que no solo están retocadas, sino que muestran el 1% de la vida de esta persona. Y como lo vemos como una historia, una detrás de la otra, parece que esa persona solo está en restaurantes y recibiendo premios y riendo con sus hijos. Pero eso es porque no nos han puesto fotos de cuando esta persona está en el lavabo, cuando está llorando, cuando se están peleando en casa, no hay foto de eso en Facebook. Entonces, no es la vida real. En realidad es una visión muy sesgada de lo que es la vida de una persona que en realidad es como la tuya. Todas las vidas tienen altibajos y hay pocos momentos de gloria que merezcan ser explicados, pero que si los vivimos bien, pues compensan los otros, ¿no? Correcto, y hacerlo como ese balance, ¿no? Sí, Ajá, y ver esa parte de, no tiene que ser perfecto, la perfección es justamente ese balance, ese yin yang, ¿no? De que la cosa buena y lo malo es simplemente tener esa buena perspectiva para poder y lidiar de con eso. hecho una persona optimista puede hacer una gran fiesta de un hecho muy pequeño o insignificante y una pesimista puede convertir una buena noticia en una desgracia por la interpretación que le da, ¿no? Justamente hay este chiste, no sé si os ha oído hablar nunca del chiste de los hermanos gemelos, que uno es pesimista y el otro es optimista, y que cuando han de cumplir 18 años el padre está muy preocupado porque dice, bueno, es que uno se lo toma todo a mal y el otro todo le gusta. ¿Cómo lo hago para que el día de su cumpleaños estén igual de contentos? Entonces un amigo, un vecino que los conoce, dice, mira, yo te recomiendo que para equilibrar al pesimista le regales lo más caro y lo más bueno que puedas comprar. Y al otro le regalas una mierda. Y así estarán más o menos igual. Entonces, bueno, el día de su cumpleaños salen de la casa los dos. Entonces, delante de la casa hay como dos grandes bultos tapados por dos mantas, ¿no? Dos cobijas. Entonces, el pesimista levanta la suya y ve una moto japonesa, último modelo de 1200 centímetros cúbicos, y empieza a llorar y dice, papá, tú lo que quieres es que yo me mate, ¿no? Y el otro levanta y hay un gran montón de estiércol, tal como lo han recomendado, y empieza a saltar de alegría, ¿no? Entonces el hermano pesimista le dice, pero tú de qué te ríes, idiota, ¿no ves que esto es una mierda? Dice, ya, dice, pero si esto está aquí, es que ahora viene el caballo. Así. Pues ese es un ejemplo, ¿no? De cómo Sí, la es visión más así. configura nuestra realidad, la visión de las cosas, ¿no? Sí, como hay personas que lo pueden tener, podemos decir, todo, ¿no? Están tranquilas y están verdaderamente tristes porque justamente regresamos a esa parte interior que está Sí. vacía, ¿no? Uh -huh. A ver, si tú pudieras dar un solo consejo a nuestros lectores, a los que nos van a ver, a los que nos están viendo, y si ellos fueran pequeños, ¿no? De 8 años, y tú fueras Bueno, uno de esos niños pequeños, ¿qué te sí, dirías a ti? que no dé nada por supuesto, que se hagan muchas preguntas, que prueben muchos caminos, porque en la vida se avanza como en la ciencia, por prueba y error. Y así como Edison tuvo que probar 1000 materiales para hallar el filamento que daría la luz, en la vida igual, pues que vamos a tener que experimentar, conocer muchas personas,
viajar todo lo que se pueda, leer el máximo de libros y cuantas más sean las opciones, más oportunidad habrá de acertar. Qué maravilla, me encanta, me encanta, me encanta. Muchas gracias. ¿Algo más que quieras aportar para los lectores? Pues mira, para Al todo el mundo en mundo. general, porque esto de la introspección y el Sí, asunto que de aparte de hacerse preguntas, cuando encuentren aquello que les gusta, aquello que les apasiona, que le den espacio a su vida. Porque una idea no sirve de nada, descubrir una pasión es inútil, a no ser que tú lo pongas en agenda. Y si en tu agenda solo hay cosas urgentes, que lo urgente es importante para otros, pero no para ti, siempre vas a llevar la misma vida. La vida empieza a cambiar cuando empiezas a introducir cosas importantes para ti, aunque desplace a cosas que tú crees que es muy urgente hacer. Entonces, al final, en la gestión del tiempo está la gestión del futuro. Qué maravilla. Y eso que dices, la urgencia no es para ti, es para los demás. Eso decía Stephen Covey en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Decía, hay dos tipos de cosas en una agenda. Lo urgente y lo importante. Dice, solemos llenarlo todo con lo urgente. Lo urgente para ti es algo que es importante para otra persona y que tú tienes que hacer para esa persona. O para, no sé, o para Hacienda, o hacer la factura, o hacer esto. Lo importante para ti, el problema es que no suele tener deadline. Entonces, si tú te has propuesto aprender a tocar el piano, es raro que eso lo pongas en un calendario, en una agenda. Con lo cual, se va procrastinando hasta el infinito. Entonces, Covey lo que dice es que la gente realmente exitosa es aquella que es capaz de encontrar un equilibrio entre lo importante para uno y lo urgente para los demás, que ambas cosas tengan cabida. Ni ser un irresponsable, ni ser un alienado. Claro, claro, qué maravilla. Igual otra vez el balance, ¿no? Sí, exacto. Entonces, pues ha sido un honor, de verdad. Voy a parar la grabación. Muchas gracias.